nuestro quinto capítulo, quinto episodio, como lo queramos llamar. Hoy día un tremendo tema y un tremendo invitado, nuestro amigo Manuel Bravo Chilin, director de arquitectura de la región de la Araucanía. Queremos tocar el tema de la arquitectura pública, del cual él está a cargo ya, vamos para el cuarto año, ¿no? Vamos por el cuarto año, sí. Así que un gran invitado, un gran amigo y Pato. Bienvenido, Manuel, a la ciudad de los Patos, a este lugar utópico, genial y ideal que estamos tratando de construir. Yo tengo una sección que es la de los papelitos, ¿ya? Durante la conversación, estos papelitos van a estar a disposición, que son una especie de ladrillo para ir construyendo esta ciudad de los Patos, ¿cierto? Entonces, algún concepto que queramos destacar al final, los comentamos, los vamos anotando y los tiramos ahí al vasito para hacer las conclusiones. Perfecto. Lo primero queremos saber de nuestro invitado, ¿quién es Manuel Bravo Chilin? Pero antes de conocer la arquitectura. Antes de la arquitectura. ¿Qué tanto antes? Con tus primeros llantos. Hasta que llegaste a la arquitectura. Después vamos a meternos en la arquitectura. Bueno, antes de la arquitectura, soy bueno, si me voy muy a los principios, nací en Río Bueno, cerca de Osorno, pero yo soy una persona que se desarrolló todo el colegio en Chillán. Básicamente lo considero mi ciudad, como se llama, de infancia. Y bueno, siempre estuve ahí hasta que tuve que emigrar en el fondo a Santiago para ir a la universidad. Pero la verdad que es bien interesante porque uno es una ciudad pequeña, digamos, Chillán dentro de todo, y también a uno lo va moldeando ese tipo de ciudades. Son ciudades que en el fondo caminables, no sé, te recuerdo que uno iba mucho al colegio y me llevaba mi mamá, que era profesora de mi colegio, y después de vuelta nos volvíamos todos los amigos caminando a la casa, en el fondo, y íbamos como dejando amigos en el camino. Entonces eso también te va marcando porque mi colegio quedaba como en la periferia de la ciudad. Entonces uno iba como de este lugar que era donde terminaba la ciudad y empezaba el campo, y tenía que volver nuevamente a la ciudad todos los días. ¿Eso es Río Bueno o Chillán? Eso en Chillán. Mi colegio quedaba cerca donde está la Universidad de Concepción, y que bueno, ahora la ciudad ya se comió ese lugar y ahora es completamente urbano. Pero en esa época nosotros veníamos como de esa interfaz urbano-rural hacia la ciudad. Era esa vuelta. ¿Y te criaste entonces en un barrio de extramuros casi del perímetro de la ciudad, donde podía ir a jugar la pelota al campo o ir a comprar? Ese era donde estaba en el colegio. Ya. Mi casa estaba metida en la ciudad. Ya. Entonces, pero también era una época donde la ciudad era para todos. En el fondo no era uno como niño andaba por la ciudad sin tanto preocupaciones como ahora por parte de los padres. Entonces uno tenía amigos por distintos sectores, amigos que los papás nunca sabían que uno tenía de amigos, y se movía por la ciudad de forma más libre. Tal vez lo de las generaciones de ahora no le ha tocado vivir tanto eso. Pero eso como que a uno lo va a marcar. Oye, de ese recuerdo que tienes tú de esos barrios de la infancia y la juventud, y yo ahora sabemos, tú eres papá, ¿cierto? Sí, claro. De dos hermosos chunchos. Tomás y Francisca, un chuncho y Francisca no están. Ya. ¿Qué echas de menos? ¿Qué te hubiera gustado que esos niños tuviesen de tu barrio de la infancia? Buena pregunta. ¿Qué cosas no han podido vivir ellos en este contexto de la ciudad? Tal vez a ellos les tocó vivir en un sector donde, no sé, las casas donde vivimos ya tenían unos 20 años de construidas cuando nosotros llegamos a estas casas. Por lo tanto, ya no habían tantos niños como cuando fueron recién creadas esas casas. Que esto, cuando son barrios más nuevos, están más llenas de niños. Claro. En cambio, este sector ya estaba... ¿Estás hablando cuando llegaste a Temuco? Cuando la experiencia de mis hijos en su casa. Ya, en Temuco. En Temuco. Ya. Entonces,
ellos no tenían tantos amigos como yo tenía en mi infancia, porque en el fondo uno salía y se perdía en el fondo. Tenía amigos de un montón de casas, iba, jugaba, volvía en la noche, tarde, en el verano especialmente, pasaba mucho afuera, los papás no tenían ni idea qué uno estaba jugando y dónde. En cambio, ahora uno siempre sabe dónde están tus hijos y creo que no han vivido esa parte como tan libre dentro de la ciudad. Que eso yo creo que cuando nos fuimos, mis hijos iban a nacer, nosotros vivíamos en departamentos. Yeah. Y la idea de irnos a vivir a casa fue precisamente para que vivieran esa experiencia de tener amigos en la calle, en la plaza, y andar en bicicleta, jugar al fútbol y todo eso. Los tuvieron, pero no en una cantidad que era tan usual en nuestra época. Claro, porque un barrio que tiene 20 años, la lógica es que ya los niños están afuera, ya están estudiando en la universidad, están trabajando. Y habían algunas casas que ya estaban cambiando su formato y ahí llegaban con nuevos amiguitos jóvenes y ahí ellos se hacían amigos. Interesante eso, las edades de los barrios, las edades de la ciudad, porque a veces uno se las da que quiere irse a un barrio viejo, a remodelar una casa, no sé, a comprar una casa chica y va con niños y no hay puro... Bueno, en Santiago hay varios ejemplos de barrios antiguos como el barrio Brasil, que ha ido mutando y va cambiando su arquitectura, va cambiando los habitantes, va cambiando las costumbres y se van incorporando nuevas funciones, va cambiando el estilo del barrio, pero eso yo creo que va a ser para otra sesión bien interesante de cómo van cambiando y evolucionando los barrios. Manuel, hay momentos en que conoces la arquitectura. Sí, claro. ¿Cómo sería tu vida profesional hasta el día de hoy? Un resumen desde ahí. Yo creo que, bueno, primero la vida universitaria fue súper interesante. Creo que en mi formación, que fue en Santiago, me llevó no solamente a la arquitectura, sino que a ser independiente. Entonces, de joven, a los 18 años, uno ya tiene que aprender a vivir solo. Y ahí te fuiste a Santiago, a una pensión. Eso, compartíamos departamento con mi hermano y alguien más siempre que compartíamos gastos. Pasaron muchas personas por ese departamento y ahí uno aprende como a convivir con distintas personalidades y eso también hace bastante bien en la formación porque te obliga a ser muy tolerante también a las diferencias, te ayuda a convivir con otras personalidades. Y en la formación también en la universidad, también mis compañeros eran muy diversos y eso también yo creo que es muy interesante. Y también cuando uno ve ahora ya la trayectoria profesional de todos ellos, está la gama más amplia de personajes, muchos que siguieron caminos tan diversos en la arquitectura, pero tal vez exitosos en sus distintas miradas. Y eso también creo que uno se sigue alimentando también de lo que han vivido ellos o de esas experiencias. Y bueno, después en la parte profesional, creo que he vivido como casi toda la gama de la arquitectura, desde mis inicios como en una secpla de un municipio pequeñito como Lampa, que queda partiste en una secpla. En una secpla. Es buena base partir en una muni, o una secpla, o una dom chiquitita y... Éramos una comuna que tiene 40.000 habitantes en esa época, en la salida norte de Santiago, en la provincia de Chacabuco. Y claro, una secpla donde se hacía de todo, que en esa comuna se encargan de temas de emergencia, de temas de pavimentos participativos, veredas participativas, de licitar, de inspeccionar proyectos, de todo. Entonces, esa experiencia yo creo que para los jóvenes que se titulan de arquitectura es ideal, porque entienden como el mundo público en los primeros años y eso es interesante. Eso y el mundo público, te guste o no, te va a seguir toda la vida, hasta el último día. Exactamente. Para bien y para mal también, pero no es algo en lo que se le puede hacer el quite. Siempre es muy bueno, al menos, pasar un par de años en el mundo público, en esa parte inicial, como para entender cómo funciona todos los procedimientos de nuestra edificación, ¿no? Y después... pasaste a la oficina de arquitectura.
Exactamente, exactamente. Bueno, no, me casé con mi señora, que ya llevamos 7 años pololeando. ¿Cómo se llama ella? Soledad. Saludar a la cámara, Soledad. a la cámara 7, a las 7 ya. No, bueno, ahí fue una de las primeras decisiones de vida. Si bien mi formación y mi primer trabajo fue en Santiago, también es una ciudad que es muy bonita tal vez en el ámbito de la formación, pero para formar familia, en especial en Lampa, que es lo que me tocó vivir, que era que algunos colegas veían a sus hijos despiertos los fines de semana, a sus hijos chiquititos, porque salían ellos a las 6 de la mañana de la casa y volvían a las 9, 9 y media de la noche. Entonces, durante la semana a sus hijos pequeños no los veían despiertos. Y porque nos demorábamos 2 horas de trayecto para ir a Lampa y 2 horas de vuelta. Teníamos como un segundo trabajo de puros viajes. Entonces, como perspectiva de vida para generar familia, a mí me generaba ciertos conflictos. Y bueno, mi señora encontró trabajo acá en Temuco y no encontré nada mejor que venir a vivir por amor. Que me mantenga mi señora. De una buena forma. Fue poco tiempo, eso sí que estuve así. Y ahí llegaste a Temuco y... Sí. Y ahí llegué a trabajar a una oficina de arquitectura, de Massman Arquitectos se llama, que aún sigue, una empresa que en esa época está creciendo, digamos. El arquitecto que se llama Alfredo Massman tenía algunas dibujantes, Leslie y Bárbara, y quería empezar a crecer también esta empresa de arquitectura, digamos, y ahí nos conocimos, llegamos a coincidir y empezamos a trabajar ahí. En esa empresa estuve durante 11 años y le tengo mucho aprecio porque en el fondo ahí hicimos proyectos públicos, diría, o sea, públicos y también privados a lo largo del país entero, desde Arica hasta el sur, así que la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora de enfrentar desafíos, de todo lo que no sabíamos hacer tal vez, empezar a investigar, saber cómo se hacía un determinado proyecto y tirarse a la piscina y hacerlo. ¿Y cómo fue ese cambio de pasar de una SECLA a una municipalidad donde tenías que gestionar, diseñar algunas cosas medio apurado, con pocos recursos, a entrar a coordinar otras especialidades y diseñar quizás proyectos de otras dimensiones? ¿Te acuerdas cómo fue? ¿Qué te pasó en ese tránsito? Sí, también yo creo que esa parte, que también yo diría que es una gran experiencia después del municipio, que uno aprendió mucho del ámbito público, llegar a una empresa que también Alfredo llevaba también una cantidad de años y ya había desarrollado algunos proyectos importantes. Entonces uno estaba también frente a un mentor que te iba enseñando también y que con quien ibas aprendiendo a hacer. Sí, podríamos hacer un listado de qué proyectos encabezaste en la CEPLAC y qué proyectos encabezaste en la oficina de arquitectura. En la CEPLA de Lampa existieron, a ver, lo principal que teníamos, como éramos un municipio con pocos recursos, se hacía mucho con fondos públicos, con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Y por lo menos me encontré con muchos proyectos que estaban, lo que se llama FI, que es falta de información, que es cuando los proyectos de una iniciativa todavía hay que solucionar algunos problemas para que puedan ser aprobados, financiados y después ejecutados. Entonces, las famosas observaciones. Las famosas observaciones de un FI. Y ahí fue donde hincamos el diente y habían proyectos como, me acuerdo, el Liceo Batuco, que fue el primer liceo. Hay 2 grandes localidades urbanas en Lampa, que es Lampa, Batuco y otras menores como Sol de Septiembre y y otros lugares. Se me olvidó la otra localidad. Pero en Batuco lo delicado era que los chicos cuando llegaban a enseñanza media tenían que o viajar a Santiago o desertar del colegio. Entonces también era súper desafiante en su momento la responsabilidad de sacar adelante ese proyecto.
Más allá de la arquitectura que tenía, de necesidades de lámpara tan grandes que el solo hecho de tener ese programa en la localidad ya era un avance gigantesco. Claro. Entonces, como les digo, el Liceo Batuco, hicimos la escuela 367, si no me equivoco, en Lampa, había otra que se llamaba, me parece, Manuel Plaza, que es una ampliación. Hay un comité de allegados en Batuco también, que se llamaba Comité de Allegados Nuestro Futuro, que llevan 11 años esperando vivienda, y ahí logramos también sacar también las observaciones para que eso pudiera salir adelante. Entonces se empezaron a crear algunos temas que ahora uno los ve con orgullo, pero tal vez más allá de esa búsqueda de la arquitectura que a veces uno encuentra en la universidad, que es como para los libros y todo eso. Esta tal vez fue una arquitectura que tal vez era un poco más austera, claro. Pero llegaban a ciertas carencias que eran de base. Entonces era importante para las comunidades lo que se hizo. Claro, que tú decías en el colegio, o sea, independiente del tipo de colegio, que ya hubiera un colegio, fuera como fuera, era un aporte porque la gente seguía en el sistema de educación. Ahora, ese concepto siempre va a ser discutible, no pensar en hacer el mejor colegio para Lampa. Es que en el fondo, cuando uno está en el servicio público, pasan ciertas situaciones, porque en el fondo una iniciativa tiene una trayectoria de tiempo que es muy larga, desde que sale como idea hasta que se ejecuta como ya la obra terminada, que se entrega a la comunidad. Disculpa, sí. Ahí se me viene a la memoria, nos tocó viajar a Medellín los tres hemos viajado, y ellos decían la mejor arquitectura para los sectores más carenciados. Y ahí cuando uno se cuestiona un poco de hacer esta arquitectura como para solucionar el problema, pero sin indagar mucho más allá. Estoy de acuerdo con lo que hacen los colegas de Medellín. Para mí sería un ideal hacia donde deberíamos caminar como país. En esa época, cuando uno está recién llegado a un lugar, es muy importante no frenar esta rueda que viene girando. Porque, por ejemplo, si hubiéramos querido no resolver las observaciones del Liceo Batuco, porque nosotros las resolvimos, nos aprobaron, financiamos, licitamos y se empezó a ejecutar. Bueno, después ya me vine a Temuco, así que no la vi terminada. Pero si hubiéramos frenado para rediseñar, por ejemplo, hubiéramos vuelto al día cero nuevamente. Y a veces es más importante tener la solución, aunque no es la ideal, que no tenerla, o tenerla 10 años después. Y eso genera un problema de deserción escolar para muchos niños. De hecho, Manuel, tú partiste hablando de una iniciativa, más que un proyecto ni una obra. O sea, como has pasado por ambos lados, por lo público y lo privado, entiendes que un proyecto primero es una iniciativa, ¿cierto? Que es una idea. Ni siquiera es todavía un colegio, un liceo de primero a cuarto medio, es hay que empezar a justificarlo ante el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que en el fondo... Y ahí se va como construyendo teóricamente este colegio, ¿cierto? O sea, primero es que sea los proyectos en el fondo son respuesta a ciertos problemas que tenemos. Por ejemplo, la salud, la educación, etc. Y ante una necesidad ¿cómo se llama?, de una cantidad de niños que pueden no tener cierta escolaridad en un sector cercano a donde ellos viven, se empiezan a ver distintas alternativas. A veces puede ser incluso una alternativa solución, no una construcción, sino que puede ser incluso el transporte escolar para llevarlo a un colegio que está más o menos cerca. Entonces la iniciativa empieza a analizar soluciones para ese problema. Y cuando ya en el fondo se determina que se necesita esa construcción o ese proyecto, luego de pasar una serie de justificaciones, es que después se le da el famoso RS, que es cuando ya tiene una recomendación favorable. Y es el trabajo entre la municipalidad y algún ente del gobierno que apoye, ¿cierto? La iniciativa, la fórmula, y el Ministerio de Desarrollo Social, lo que sea. Claro, tiene varias patitas. Tiene quien formula la iniciativa, muchas veces el municipio, quien financia la iniciativa, muchas veces el gobierno regional, y quien ejecuta o es unidad técnica para ejecutar esa iniciativa. Y que en este caso
puede ser, a veces puede ser un municipio, puede ser, no sé, un servicio público como Servicio de Salud de la Eugenía Sur, la Dirección de Arquitectura del MOP, etc. Y eso le decíamos a los chicos en el taller 8, a los chicos de partir desde indicadores, desde la observación, desde un montón de cosas para construir la iniciativa finalmente. Son condiciones reales, que eso es lo que hemos tratado en el taller de llevar a la vida real, con indicadores reales, que es lo que te van a medir finalmente en el servicio público. Exacto. Tu cliente eran los chicos del liceo. Ese era cuando uno estaba diseñando y sacando y dándole vuelta a la idea, piensa en ello, se motiva con ello y esa es la principal motivación. ¿Quiénes eran tus clientes en la oficina de arquitectura? En la oficina de arquitectura, bueno, que eran diversos, porque como les decía, en Massman, en el fondo, teníamos un ámbito público y un ámbito privado. En el caso del privado, teníamos clientes que invertían, ya sea para construir edificios de departamentos, para hacer supermercados, locales comerciales, etc. Yeah. Que ese es un público, que es un cliente que a veces tiene una iniciativa de inversión. O también su casa particular familiar, que también eso también existía como línea. Pero en el ámbito público, nosotros hacíamos proyectos para distintos municipios, direcciones de arquitectura, etc. Participaban en concursos. En concursos públicos, a lo largo del país. Como un liceo. Y nos tocó hacer liceo, escuela, CESFAM, o sea, municipalidades. Trabajando en el sistema público en el municipio, igual te tocó con proyectos públicos en la vida privada. Exactamente, sí. Tocaron las dos líneas, la pública y la privada. Yeah. Y eso era muy interesante y muy desafiante, porque también los proyectos públicos, en especial los que tienen que ver con la dirección de arquitectura del MOP, no porque trabaje ahí el día de hoy, pero son proyectos de alta exigencia. Esos proyectos, si uno ve los términos de referencia y las bases de este servicio público, la exigencia me da la impresión que es la más alta de los servicios a nivel nacional. Yo siempre, cuando estábamos donde Alfredo, yo decía que un proyecto hecho para el MOP quedaba a prueba de bala. Es decir, uno lo llevaba a cualquier unidad técnica y iba a probar ese proyecto. Y eso te obligaba a estar actualizándote, aprendiendo cosas nuevas. De hecho, cuando estábamos donde Massman, cuando yo me formé, la eficiencia energética, por ejemplo, no era un tema tan importante en nuestra formación. Y cuando empezamos a hacer proyectos, de pronto me di cuenta que me faltaba esa habilidad, digamos, que no lo había aprendido, y de hecho por eso después estudio un magíster que tiene que ver con eficiencia energética, porque empiezo a ver que tenía esa falla en mi formación. Y porque en el fondo el MOP exigía que la eficiencia energética no solamente estuviera incorporada como una especialidad, sino que de forma integrada en el diseño estuviera asumida. Y eso me pareció siempre muy interesante. ¿En qué año fue eso que hiciste el máster en eficiencia? Ingreso el 2007. Yo me titulé el año 2002. Entonces ya lleva unos 5 años por aquí. ¿Tiene una especialidad en arquitectura? Sí. Así como ustedes tienen hacia los lados más urbanos, a mí me tocó hacia la eficiencia energética. ¿Tú le recomendarías a los chicos, a los alumnos de arquitectura que nos están viendo, especializarse? Ahora, las especialidades que vamos a tener en 5 años más, o ya ahora hoy día son diferentes. Sí. La eficiencia energética hoy día está incorporada en los programas de la carrera de arquitectura. Así es, para ellos ya no es una novedad. O sea, por lo menos siempre cuando me tocó hablar con chicos que querían estudiar arquitectura, yo siempre decía que esa era la gracia de la arquitectura, que uno tenía una gama tremendamente amplia de lugares donde ir a especializarse y que después de titulado uno también lo podría hacer. Yo creo que ahí depende de los chicos de su vocación, pero tenemos la gama desde si a los que les gusta historia, de meterse en patrimonio, a los que les gusta el medio ambiente o un ambiente más coherente con la naturaleza, se van a sustentabilidad, eficiencia energética. A los que les gusta más la ciudad y esos otros temas, el urbanismo sin duda es una tremenda especialidad. Están los que les gusta estructura, también se empiezan a trabajar a través del esqueleto y también se pueden especializar en esa área.
yo creo que lo bonito de esta carrera es que después de estar, uno puede seguir tomando un camino de especialización y profundizar. Yo creo que esa es la magia de la arquitectura. Ya podemos tener todas las líneas de inteligencia artificial que vamos a dedicar con el Pato un capítulo especial de inteligencia artificial en la arquitectura. Lo vamos a programar. Para ser más coherente. Bueno, con inteligencia artificial lo podrían hacer bailar ahí. Oye, yo quiero hacer no una pregunta, pero como tirar ahí una idea para agarrarla después quizás. Está bonita la conversación porque hemos estado hablando casi como de la cadena productiva de la arquitectura, ¿cachai? Desde la formulación de un dato, una necesidad, formular una iniciativa, contaste de la oficina, tu rol como coordinador, hablaste de los dibujantes técnicos, ¿cachai? Estamos como haciendo el proceso. Quizás al final podemos resumirlo, pero sí, yo encuentro que está bonita la conversación y que por suerte has vivido como toda la cadena productiva de la arquitectura, y ahora desde el otro lado, porque estás como mandante del mundo público. Bueno, me tocó, claro, ahora la parte nuevamente en el mundo público, también me tocó en la academia, que también es otra faceta, y también me tocó también me tocó trabajar un tiempo en Integra, así que también la verdad que creo que he tenido la fortuna de estar en las distintas gamas de la arquitectura, o las distintas miradas. Para no perder el hilo, ¿sí? Tuviste no sé si nos pasamos ya a la academia, o sea, Es que quería ver que tocáramos un poco el tema de lo que es hoy día el director de arquitectura, ¿sí? Y ver como todos los eslabones, los municipios, la oficina de arquitectura, Integra, un director de arquitectura, y ver cómo la academia está preparando para que los chicos se muevan en este sistema completo. Porque vale decir que para la gente que nosotros lo conocemos, pero después te fuiste director de la carrera de arquitectura de la Autónoma. O sea, primero estuve haciendo clases en arquitectura. Ya, entraste como profe. Entre part-time. Y como part-time. Un simple part-time, como diría Santrito. Y después de eso también ahí tuve un momento en que, algunos años que me independicé, también tuve mi oficina propia, digamos. Hacía proyectos de menor envergadura porque también quería un poquito más de tranquilidad también en la vida. Y después de ya llevar algunos años en la docencia, ahí también me tocó la dirección de la carrera, pero fue ha sido una secuencia y han sido caminos que se han ido abriendo tal vez no he dirigido mi vida con una línea y con un objetivo propuesto por mí, sino que he ido tomando caminos que van más o menos en la línea. De manera coherente sin perder el norte. Exactamente, pero no forzando. Manuel, y como tu experiencia como director de arquitectura, como docente de arquitectura, ¿los chicos están preparados para trabajar en una oficina de arquitectura, para trabajar en el mundo público, en un municipio? O sea, sin duda salen con una base que después creo que es muy importante que busquen esos aleros donde sigan aprendiendo. Yo creo que tuve la fortuna en los lugares públicos que estuve, donde encontré siempre personas clave que cuando les fui a pedir ayuda me ofrecían su conocimiento. Y creo que esas personas clave en la vida uno las tiene que seguir buscando, pero siempre. Porque uno sigue creciendo, sigue aprendiendo. Creo que los chicos que estudien y salgan al mundo profesional empiecen a buscar esos personajes. Y por lo tanto, a veces uno piensa que el arquitecto puede llegar y ponerse a diseñar. Yo recomiendo experiencias en que puedan tener contacto con otros profesionales que pueden ser sus mentores después de un área ¿cómo se llama? Más profesional. No, o sea, salir de la universidad, poner el letrero ahí de arquitecto y... Claro. Esperar que lleguen los clientes. No, es complicado porque en el fondo van a cometer muchos errores tal vez de primerizo. En cambio, cuando están al alero de alguien, va a ser tu mentor, te va a enseñar de los errores, va a ir creciendo. Y va a ser día a día. Vas a ir creciendo juntos. Si tenéis que hacer la regularización de la tía, vaya a estar un año y vaya a aprender 4 o 5 cosas. Pero meterte en una mure, en una oficina, está ahí todos los días, respondiendo, aprendiendo todos los días una persona. Y esos lugares colaborativos donde uno está en trabajos de equipo, uno aprende de todos y cada uno de los que están junto
la arquitectura también uno la piensa tal vez de una forma equivocada o tal vez no completa cuando uno está estudiando. Que uno piensa que el arquitecto, que es el que le pone muchas veces el nombre y que dicen, ya quién lo diseñó, es tal persona. Pero en realidad, detrás de una iniciativa o de una obra, hay cientos de personas. No es Sí. tal vez hay uno que después firmó la carpeta municipal y quien pone el nombre. Pero son muchas personas que están detrás en la justificación de la iniciativa, después para lograr el financiamiento, ámbitos políticos incluso para poder lograr esos financiamientos. La gente que formula, que está detrás de las licitaciones, que es lo que nos toca ver a nosotros, la verdad que es muchísima gente que está detrás de algo. Si uno contara y los pusiera, si uno quiere poner al frente de un proyecto ejecutado a todas las personas que estuvieron detrás, la verdad que yo creo que puede ser un par de miles, porque es mucha gente. Entonces, sí. Eso hay que entender que el mundo, uno no está solo aquí. El trabajo en equipo es fundamental. Exacto. Oye, Manuel, quería que profundizáramos ahora. Tú eres director regional de arquitectura, de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas de la Araucanía. Excelente. Hay varios temas que sería lindo profundizar. ¿Qué es la arquitectura pública? ¿Se hace cargo del espacio público de la arquitectura pública? La arquitectura de la Araucanía es distinta a la zona central, la zona austral, la zona norte. Porque yo me recuerdo la arquitectura de los años 60, 70 era bastante homogénea en términos generales en Chile. Hoy día pareciera que se ha explorado más en tipología según la región donde estamos. Pero cuéntanos como director de arquitectura. Bueno, primero desde la dirección no es la mirada de una persona, yo creo que eso es súper importante. Que nuevamente uno cae, acá somos 20 funcionarios el día de hoy y es un equipo que tal vez yo estoy hace un poco más de 3 años, pero el promedio de tiempo, de experiencia que tiene cada funcionario, hoy día justo lo estaba viendo, son 15 años de experiencia en el servicio de cada funcionario. Eso es una experiencia tremenda y cada uno de ellos son los que llevan adelante en el fondo sacar esta idea y sacar estos proyectos y estas iniciativas. Por lo tanto, lo que hacemos el día de hoy es lo que ellos han construido en el tiempo. Yeah. Esta ruedita viene girando hace mucho tiempo y hay que entenderla así. Y en la parte ¿cómo se llama? De nuestra arquitectura pública que se va haciendo, no solamente depende de nosotros como funcionarios del ministerio, sino que también, porque nosotros, la gran mayoría de los diseños no los ejecutamos nosotros mismos, sino que nosotros los licitamos al ser unidad técnica y empresas que están inscritas en los registros de arquitectura del MOP postulan y así uno puede generar en el fondo en base a los anteproyectos que ellos presentan, seleccionar cuál es el mejor y cuál se va a desarrollar. Déjame una cosita cortita porque la gente, los estudiantes de arquitectura, algunos profesionales quizás, y la gente común y corriente que no está en este mundo no tiene idea y es difícil entender en breve qué proyectos hace, porque estamos hablando de arquitectura pública, qué proyectos hace el MOB, qué proyectos hace el Serviu, qué proyectos hace una municipalidad. En ese contexto, ¿cómo lo yo sé que sí. Es amplio, pero uno podría decir que, por ejemplo, el Serviu se dedica a la vivienda sí. Y el espacio público de mayor escala. Así. Las municipalidades, proyectos de pequeña, mediana escala. Dependiendo del municipio. Dependiendo del municipio, su capacidad. Bueno, efectivamente, el Serviu vivienda, espacio público, aunque el MOB también a veces nos pasamos un poquito en espacio público. Los municipios, dependiendo de sus equipos técnicos, a veces hacen proyectos de menor envergadura y a veces municipios mayores con unidades o SECPLAS más grandes, como la Municipalidad de Temuco, a veces también ellos desarrollan proyectos de envergadura alta. En el caso de nosotros, nos ha tocado hacer, la verdad que de todo. Hacemos hospitales, centros de salud familiar, postas, escuelas, liceos,
edificios consistoriales, las fiscalías regionales, defensoría. Trabajamos, la verdad que hacemos toda la gama, hacemos estadios. Hacen equipamientos de mediano a mayor tamaño principalmente. Nuestra función fundamental es la edificación pública del país. Esa es nuestra misión, es tanto diseñar y hacer la ejecución de esa obra de la edificación pública. Y si pudieses decir del periodo en que tú estás a cargo, ¿cuáles son los proyectos de más alto impacto social, más impacto en la comunidad, que a ti tú digas, pucha, me voy así con el corazón apretado? Bueno, el Hospital de Lonquimay, creo que esa es una obra, nuevamente, solamente que exista ese programa, o sea, bueno, el hospital que existía anteriormente eran bastante malas condiciones por la antigüedad que tenía. Y dejar una infraestructura ya de alta calidad, de alta eficiencia, en un sector apartado, que muchas veces uno ha escuchado el invierno blanco, ¿cierto? El terremoto blanco, y cuando queda Lonquimay aislado, el tener esa infraestructura hacia la salud en un lugar tan apartado y de esa calidad, llena de orgullo. Más allá también del aporte urbano, que ese también fue un diseño no hecho por la Dirección de Arquitectura, eso lo hizo el Servicio de Salud de Araucanía Norte, y nosotros ejecutamos la obra. Pero también tiene un aporte también que le entrega un espacio público a la ciudad, en la entrada a Lonquimay, que es muy interesante, le da un respiro, se retrae el establecimiento y genera un espacio de calidad en ese entorno que es maravilloso. Ese yo diría que es muy bueno. El Liceo Jorge Telier en Lautaro también creo que es un tremendo proyecto. Ese también los chicos, si uno ve la prensa, cuando las condiciones que estaban antes, con patios cubiertos que la lluvia pasaba por todos lados, de hecho también en su momento protestaron los niños por las condiciones en que se encontraban de habitabilidad, y verlos después con un liceo de excelente nivel, la verdad que también llena de orgullo. Ese proyecto el año 2024 sacó el primer lugar de los premios CES a nivel nacional, que eso también es un orgullo para la región. Y ahí uno puede seguir buscando, siguen existiendo, hay unos proyectos de tal vez de bajo costo, como algunas pasarelas que estamos haciendo en Moncul. Pero tienen alto impacto. Pero tienen un impacto fuerte en las comunidades. Entonces también hay... O sea, estamos hablando de un hospital, de un liceo y de pasarelas. O sea, los cambios de escala que tiene son hermosos. Exactamente. Oye, ¿cuál es el rol ahí de los alcaldes, de los equipos municipales? ¿Por qué ese hospital no está en Carahue, por decir algo, o no está en otro lado? Porque la gente, porque estamos hablando del MOP, pero el MOP es mandatado también por los municipios. O sea, si tenía un alcalde penca, no te va a gestionar eso. ¿Cuál es el rol de los municipios en eso? Tomando la idea del Pato, ¿quién les encargó el hospital de Lonquimay? Bueno, eso es una... A ver, vamos a la iniciativa. Es que nuevamente son muchos años. Existe lo que se llaman los programas de programación de salud, el plan de programación de salud, y eso va analizando no solo en la región, sino que también se analiza a nivel nacional, y se va viendo dónde son las necesidades de distintas infraestructuras en ese contexto. ¿Qué significa? Hospitales, centros de salud familiar, consultorios, postas, etc. Entonces, por ejemplo, el hospital, entiendo que por ahí por el año 2017, según lo que nos contaba la persona del Servicio de Salud de Araucanía Norte, normalmente lo hacían solamente ellos, ser unidad técnica de estos hospitales. Y en esa oportunidad, lo que nos contaba un antiguo director del servicio es que quisieron abrir las unidades técnicas y convocar también a la Dirección de Arquitectura. Y en ese momento definieron que de la región habían 2 hospitales que iban a ser el Servicio de Salud de Araucanía Norte y 2 la Dirección de Arquitectura. Y al tomar esa decisión, después la dirección hizo el hospital de Coyipulli, que está funcionando
desde el año 2022 y el hospital de Lonquimay que está funcionando desde el año 2024. ¿Y los otros dos? Los otros dos, si no me equivoco, el hospital de Curacautín y ahora no recuerdo bien. Oye, pero el rol del municipio en eso, porque son hospitales que están ahí dando vueltas desde el nivel central, pero... Me parece que para los hospitales son más el servicio de salud el que hace los diagnósticos. Exactamente. Depende de las iniciativas, quien nos convoca a hacer unidad técnica. Pero el MOP es, o la Dirección de Arquitectura en particular, es aliada de los municipios, sobre todo que no tienen capacidad de, como la Muni de Temuco, de diseñar una escuela. Exacto. La municipalidad de Los Sauces, por decir algo pequeño, puede llegar al MOP, golpear la puerta y decirle, oye, ayúdeme, ¿cierto? El municipio hace eso. Claro. ¿Qué es lo que hace? Primero buscan financiamiento. En muchas ocasiones, como les decía, el gobierno regional es quien financia esas obras, dependiendo del destino que tienen. A veces también en conjunto, porque a veces puede ser el Ministerio de Educación en conjunto con el gobierno regional y se financia de manera parcializada por cada uno. Y también ahí nos solicitan ser unidad técnica. Nosotros para ser unidad técnica tenemos una lista de chequeo que cumpliendo ciertas características, pero son características técnicas. Porque normalmente nosotros decimos que estamos disponibles a hacer unidad técnica para todos los servicios públicos. O sea, podríamos decir que la Dirección de Arquitectura, sus clientes son los municipios, los servicios públicos. ¿Qué más sería? Hay servicios públicos, municipios y tal vez hemos indagado en este último tiempo con el Plan Buen Vivir a algunas comunidades, pero principalmente municipios y servicios públicos. Entonces ustedes no trabajan directamente con la comunidad, por lo tanto la participación ciudadana no tiene tanta injerencia. Sí y no. ¿A qué me refiero? Cuando parte la iniciativa nosotros vamos acompañando a los municipios. Los municipios a veces, cuando incluso adquieren un terreno, a veces nos preguntan si es el ideal para un determinado proyecto y nosotros los asesoramos en eso. Los vamos acompañando para que puedan llegar a buen puerto y llegar a la parte donde nosotros entramos formalmente, que es para diseñar. Una vez que ya el proyecto va avanzando, ya validaron su programa arquitectónico, obtuvieron su recomendación favorable, normalmente, tienen el financiamiento de parte de la unidad financiera, nosotros podemos licitar esa obra. Cuando nosotros licitamos el diseño de esa obra, postulan oficinas que a veces pueden ser de todo el país y una vez que la adjudicamos, el proyecto también tiene una serie de etapas y en esas etapas tiene participaciones ciudadanas. Entonces hay instancias en que nosotros nos tenemos que establecer, a veces en las mismas comunidades, a veces en una biblioteca pública, a veces en algún lugar que disponga el mismo municipio. Entonces vamos, explicamos el proyecto, vamos con el consultor, el equipo de la dirección, el municipio, quienes van a ser los usuarios también, y se presenta a la comunidad. Y ahí pueden generar observaciones al proyecto. Y ahí también se va enriqueciendo el diseño. Ya. Oye, ahí viene un tema súper interesante que nos toca a los arquitectos cuando hacemos el diseño pertinente. Porque tú dices que son oficinas de todo Chile, puede ser una oficina de Santiago, del norte, que está participando en una licitación de la Araucanía, el hospital de Lonquimay. ¿Cuáles son los parámetros para elegir un diseño propio para Lonquimay? Bueno, nuestras licitaciones también, nosotros subimos los términos de referencia, subimos bases donde se va explicando también cuál es la necesidad que existe en el lugar, los distintos parámetros que se tienen que contemplar para hacer ese diseño. Eso está en un documento. Yeah. Entonces las distintas oficinas que van a postular lo desarrollan también de acuerdo a su experiencia. Ahí aparece que tiene que tener ciertas condiciones climáticas, ser pertinente a las distintas localidades y posteriormente eso es parte de lo que se evalúa en la dirección
para ver cuál es el mejor de los proyectos que está postulando. Oye, pero eso, como el MOP tiene estandarizada tantas cosas, eso ser pertinente a las condiciones climáticas es una cuestión que dice no tengo referencia de Arica, Magallanes o no, de las regiones tiene algo. Pero es que, porque esa es una de las gracias del MOP, sí. Disculpa, que no andan cambiando las bases en los términos de referencia, licitación a licitación, como lo hacen casi todos los otros servicios. Claro, pero es que, claro, no solo el clima, hay un montón de cosas que van cambiando en los lugares y ahí también está la postura también de los distintos arquitectos, que cuál es el relato que está detrás de su proyecto. Porque también ahí ellos van construyendo también un relato que va justificando lo que están planteando. A veces puede ser con situaciones que tienen que ver con pertinencia cultural, que están hacia comunidades mapuche, etc. Y ahí a veces no necesariamente es literal, esto es súper importante, no es que van a hacer una ruca del siglo XXI, no se trata de hacer algo como una especie de caricatura de lo cultural, sino que a veces algunos utilizan temas más simbólicos, algunos solamente de orientación, también el tema como comentaba, del clima. No es lo mismo, nosotros conocemos acá cuáles son los problemas también de la lluvia, de cómo tenemos que protegernos del norte, entonces hay una serie de pertinencias que también se evalúan para poder ver que en el fondo vamos a tener un proyecto que en el fondo es coherente y le va a hacer sentido también a la gente. Hay una cosa que me acuerdo de que el MOP siempre ha tenido entre sus requisitos una cosa que hay que adjuntar, es una memoria, ¿cierto? Del proyecto de 2 carillas. Escribirlo y si quieren le agrego un esquema. Y siempre me acuerdo de este documental de Oscar Niemeyer que se llama La vida es un soplo, que está en YouTube, lo pueden ver. Él decía que primero tenía una idea, se hacía la idea de un proyecto y lo escribía. Decía, yo primero escribo, como me lo imagino, y ahí me pongo a diseñar recién. Pero él necesitaba armar este relato. ¿Cachai? Y ahora que tú dices que eso se valora también, porque claro, si hay una iniciativa que viene de 5 años atrás, y si empalma con el relato, hace clic, está súper bien. Pues, la verdad que es interesante esa parte. A veces uno en la academia o tal vez los estudiantes a veces no le toman valor a esa parte, pero la coherencia entre lo que yo declaro que quiero hacer y después cómo lo veo plasmado en el proyecto, porque de hecho como docente de arquitectura esa es la gran dificultad de los chicos, que cómo en el fondo su discurso tiene que ver con lo que después están diseñando. Y con lo que tú necesitabas, porque me leí las bases 2 veces, 3 veces y entendí lo que buscabas. Exacto. Y ahí está la gracia. Y muchas veces si bien este consultor que en el fondo está desarrollando el diseño junto con todos sus especialistas, como captura, a veces uno también lo ve en estas participaciones, porque en el fondo uno empieza a ver cómo asienten cuando es coherente ese relato también con lo que la gente quería. Entonces, oye, Manuel, hemos hablado de programas deseados, colegios, liceos, consultorios, etcétera, etcétera, espacios públicos, y hay programas que no son deseados. Y que está de moda hoy día el tema de las cárceles, cementerios, una serie de proyectos que usan. Aeropuerto, ¿o no tanto? Por las comunidades cercanas, a veces tal vez no, pero nosotros no hacemos aeropuertos, eso lo hace la dirección de aeropuerto. No sé. Pero cementerio y cárcel sí. Cementerios, a mí me ha tocado desde el ámbito profesional, nos tocó hacer un cementerio en Valdivia y normalmente, por lo menos lo que nos toca ya como consultor, era que era un proyecto que ya tenía su terreno determinado. Entonces nosotros llegamos a diseñar y sin cuestionar el lugar. Sí, no, era un pie forzado para un consultor. En el caso que estamos viendo ahora en la región, ahí tenemos un par de iniciativas de cementerio, pero también la búsqueda también de esos lugares también corresponde de parte del municipio, que también los podemos a veces asesorar. Y por eso es importante que en el municipio hayan buenos arquitectos que planifiquen, que sepan dónde poner ese spam, que estén pensando en eso, aunque no lo tengan, cuando ven un lote disponible, que se lo vayan imaginando, porque algún día va a llegar ese equipamiento que no se imagina que llegue. Es fundamental que un municipio tenga esa mirada de futuro.
que tenga ese master plan o que tenga ese, pero de su comuna, de saber hacia dónde va, pero ojalá que esa idea sea consensuada por muchas personas, de tal manera que cuando cambie un periodo de un determinado alcalde a otro, no perder ese ritmo de avance, porque en el fondo el tener claro ese objetivo donde quiere ir la comuna es fundamental para que en el fondo el día de mañana prospere de buena forma. Y eso tiene que ver con elegir bien los lugares, elegir bien cuáles son las iniciativas que necesitan y cómo van avanzando en el paso a paso para lograr esa comuna que va a ser mejor. Por ejemplo, a mí me tocó ir a una alumna que hizo una cárcel y fue toda una investigación de saber dónde colocar una cárcel en la región. Hoy día hay una cárcel en pleno casi centro de Temuco, sí, y que tiene un valor cultural, un lugar, digamos, por ser demasiado un eje patrimonial. O sea, para lo cual puede ser usado el lugar de una riqueza espectacular. Hoy día hay una cárcel. Entonces, ¿cuáles son los... No sé si te ha tocado evaluaciones, criterios de parte de la Dirección de Arquitectura para evaluar ¿Una cárcel? ¿Sí? Todavía no. Al principio, cuando se empezó a tocar, existieron unos acercamientos, pero posteriormente no lo tomamos, no es parte de nuestros proyectos de la cárcel, al menos por ahora. Yeah. Uno nunca sabe qué pasa en el futuro, pero aún no lo solicitan. Yeah. Efectivamente, también comparto que es un lugar importante de la ciudad, eso sí, para que ojalá el día de mañana tenga otro destino. Y también comparto que siempre es un programa que tampoco no se desea cerca de tu casa, pero también tienes que entender que las cárceles tienen un rol de reinserción social de los imputados. Entonces, es muy importante que no pierdan esa conexión con su comunidad, con sus familias, porque el día que los sacamos, tal vez nadie los quiere en la ciudad, pero si los sacamos extremadamente lejos y pierden esa cohesión con su entorno social, también el día de mañana tal vez les va a costar más hacer esa reinserción. Entonces también yo creo que hay que equilibrar bien todo, porque en el fondo no puede ser que en los lugares dejemos que queramos solamente las externalidades positivas y no las negativas. Lo mismo ha pasado también cuando se habla de la basura, una serie de cosas. Sí. El día que nosotros nos empezamos a hacer cargo de buena forma, yo creo que ahí se construye una ciudad mejor, digamos, una sociedad mejor también. Oye, está buena la conversa, pero como en el boxeo, cuando quedan 10 segundos, toca la campanita y ya voy a hacer sonar el... Ya no suena el patito. El patito, para que vayamos. Podríamos seguir al toro también. Estamos ya en el tiempo. Bueno, la dinámica es así. Sale un papelito, por ejemplo, dice arquitectura pública. Alguien lo anotó ahí como uno de estos conceptos. O sea, la ciudad de Los Patos, una ciudad debe tener arquitectura pública de buena calidad con un programa. Sí, o sea, la arquitectura pública tiene un rol fundamental para mi gusto en la sociedad, en que sea más justa, más equitativa, en que el CESFAM, el Centro de Salud Familiar, que se va a hacer en una determinada localidad, tenga las mismas características del mejor lugar privado, por ejemplo, que lo da, y yo creo que eso se está generando. Ojo, yo creo que nosotros en nuestra infraestructura de salud y de educación estamos en un nivel que es más alto que el sector privado. Claro. Y eso muchas veces existe el prejuicio de que el sector privado hace lo mejor. Yo puedo poner a prueba el mismo Liceo Jorge Terrier en Lautaro, el mismo hospital de Lonquimay, yo lo pongo a prueba y me gustaría escuchar quién lo compara con otro establecimiento dentro de la región, y yo creo que no lo van a encontrar. Así que esa infraestructura tiene que ser de excelente calidad, como bien decía, como nuestros amigos de Medellín, yo creo que se está logrando. Y también, si no me equivoco, Aravena dice que también que una ciudad se mide, si no me equivoco era él, que se mide por lo que uno puede hacer gratis en la ciudad también. Y eso habla de la calidad de la ciudad,
en el fondo es accesible para todos también, no solamente por... Te sumo otro donde yo creo que la arquitectura está por sobre o le empata la arquitectura pública a la privada, el tema de las oficinas. Estoy pensando en los edificios consistoriales. Los edificios consistoriales. Las intendencias, las gobernaciones, o sea, lo que o sea, ese estándar es altísimo. Altísimo. Es altísimo. Yo también creo que no sé, nosotros entregamos hace pocos meses atrás el consistorial de Angol, que está espectacular. Y que el consultor también es local, también es profesor universitario, Marcelo Carrasco. Y genera una plaza urbana, una plaza dura en toda una esquina que es un regalo a la ciudad, digamos, frente a donde está el terminal de buses. Y ese nuevo espacio urbano es la antesala al nuevo edificio consistorial, que es muy interesante. Yo creo que lo mejor de ese proyecto es su espacio público. Que generó y que el día de mañana va a ser de más calidad cuando también las especies arbóreas también se estén desarrollando de mejor forma y creo que se está generando un aporte. La ciudad es mejor con ese proyecto que sin ese proyecto. Ya. Solo un comentario que tocaste un tema súper importante que queríamos profundizarlo, pero lo vamos a dejar así nomás, que tiene que ver cómo la arquitectura pública construye espacio público. Sí, claro. Porque la ciudad de Los Patos debe tener barrios. De todas maneras. Sí. A veces, bueno, dentro de la dirección, como bien les comentaba, no necesariamente nosotros llegamos a fortalecer también ese trabajo que es de los municipios, y ahí es donde es importante esa mirada del futuro que ellos puedan tener y que nosotros podamos acompañar. Sin duda cuando estamos hablando de espacio público, como tocaban, o la generación de barrios que tengan identidad, o que tiene que ver con que la gente se encuentre en un buen espacio, tiene que ver con generar esos lugares de encuentro. Y siempre la arquitectura pública se inserta en un barrio, porque no solo es un barrio habitacional, es un barrio de cívico, es un barrio comercial, un barrio de oficina, un barrio industrial. Tiene que pasar cosas en su entorno, tiene que construir relaciones sociales. Y esa sería una invitación también para la arquitectura privada, que también nos invite a construir espacio público. O sea, la ciudad es de todos. Entonces tienen que estar en forma coherente, todos aportando a este lugar mejor. Yo les comentaba antes que se acuñó al principio, cuando ingresé al ministerio, se acuñaba el concepto del buen vecino, que tenía que ver con estas obras públicas que generaran un impacto más allá de solamente el programa, sino que ya que la ciudad sea mejor el día después de que se ejecuta el proyecto. Y eso significa con qué le estamos otorgando a ese nuevo espacio. O sea, es que también estaba pensando que la arquitectura pública es capaz de hacer barrios. ¿Y sabéis en qué estaba pensando? En el caso de, bueno, hay varios casos, pero se me viene a la cabeza Padre Las Casas. No lo licitó necesariamente el MOP, pero el edificio consistorial de Padre Las Casas. Al ladito, el Centro Cultural de Padre Las Casas. Al frente, el CESFAM de Padre Las Casas, que lo hizo el MOP. Acá hay unas aldeas infantiles. Y con eso equipa un parque, el Parque Pulmahue, que nuestro querido Pato aquí tuvo mucho que ver. Podría decir que esté el CESFAM, que esté la municipalidad, es parte del plan maestro de la planificación. Exacto. Que se definieran esas zonas para equipamiento. Y eso tiene que ver con una buena planificación. Exactamente. Y un barrio, claro, construido desde la edificación pública también, ¿cachai? Sí, ¿cómo interactúan todos esos programas en ese espacio público, en esa ciudad? Es que a veces pareciera que en un plan maestro, un municipio que esté creciendo, dejar, no sé, 10 hectáreas para equipamientos pareciera mucho, pero al final se hace poco después. Es que el tema es que cuando uno está haciendo proyectos tienen que ver y pensar la ciudad de los próximos años, ojalá 10, 15, 20 años, porque en el fondo uno está pensando en el futuro y esos lugares cómo van a ir cambiando. Yo creo que uno de los grandes errores es la planificación hoy en día, y tiene que ver mucho tiene que ver con la acción de los políticos, tiene que ver con actúan pensando en el ahora, en el cortar la cinta ahora, y se detienen muchas planificaciones porque se quiere hacer
proyectos así sin el criterio de planificación a futuro. Eso sí, lo entiendo y a veces da esa impresión, a veces, pero si uno indaga en las iniciativas, nuevamente volviendo, uno se va a dar cuenta que casi todas las iniciativas que se cortó la cinta hoy partieron 10 años antes y las que partieron hoy, o como iniciativa, como idea, van a terminar 10 años después. Igual existen esos tiempos. A veces falta, y a veces uno escucha en la inauguración o cuando ya se entrega, escucha esa historia, ese relato completo que a veces se hace, pero queda la imagen tal vez de los que lo entregan, pero a veces quedaron en el olvido, pero Sí, algunos conocen esa historia completa. Yo creo que el Formado para el caso es un buen ejemplo de una planificación en el tiempo, pero también conozco algunos ejemplos que no son así, pero ¿para qué los vamos a tocar aquí en el canal? No, sí. Vamos con el próximo ladrillo. La ciudad de los patos como ya copete, debe tener diseño colaborativo. Bueno, tiene que ver, no sé quién lo escribió, pero con lo que estábamos hablando, o sea... Sí, sin duda, la arquitectura no incluso a nivel institucional, no solo de las personas, o sea, municipios... Hay varios programas que tienen financiamiento mixto, por ejemplo. Son muchos servicios públicos. Yo creo que una de las grandes características de esta dirección regional, que insisto que es una experiencia que lleva mucho tiempo, y también esa hermandad que existe con muchos servicios públicos. Porque siempre, todas las instituciones, y esto es súper importante para todos, las instituciones son formadas por personas. No por un logo, no por un determinado nombre que tienen en la puerta de entrada. Las personas son las que forman esa cohesión. La clave de todos los proyectos que hacemos en la región, y que yo con orgullo puedo decir que en estos 3 años y medio hemos entregado 31 obras ya, y grandes, 31 obras en la región. La gran clave es que los funcionarios de la Dirección de Arquitectura han actuado en conjunto con los del gobierno regional, con los del Ministerio de Desarrollo Social, con los funcionarios de los municipios, y en conjunto han ido creciendo y han ido avanzando y han ido madurando estas iniciativas hasta que han llegado a ese puerto. Y ahora estamos haciendo 20 obras en estos momentos, que también es una tremenda cifra si la comparamos con otras regiones, y de las cuales hemos partido como 6 estos últimos meses. Sin duda, ese trabajo colaborativo, no solo de instituciones, sino que también entre profesionales, porque también cuando uno lo ve desde el consultor, también son todas las especialidades que están tributando a ese diseño que también tiene un grado de participación entre distintas especialidades, que también es fundamental. Nos quedan 2 ladrillos, sírvase uno. ¿Uno al agua? Oh, esto está difícil. ¿Qué dice? Un mentor. O sea, los patos de tener un mentor o varios mentores. O sea, una ciudad sin... Nosotros el primer capítulo dijimos nuestros mentores. Nuestros referentes como de formación profesional. ¿No? Que tú pienses, yo por ejemplo pensé en Germán Bani. Pues la ciudad tenía referentes, por el fondo... ¿Quién es para ti un mentor que te marcó en la arquitectura? Puede ser un sociólogo. Un presidente. Un político, un artista. No, tal vez un profesor que también lo encuentro bien completo. Sí. Creo que cuando también una vez lo pudimos tener como haciendo charlas en la Universidad Autónoma, Juan Sabaj. Yo creo que él es interesante porque tiene toda una mirada que también me sorprendió desde la vivienda, desde cómo ha tomado unos ciertos desafíos en ¿cómo se llama? En el desarrollo de la vivienda en la historia, en términos de la vivienda social, digamos, que fue cuando hizo esta charla a propósito que estaba haciendo ¿cómo se llama? La vivienda en Recoleta, y que también tiene esa otra mirada también del mundo de la arquitectura desde una oficina. Creo que su reflexión siempre ha sido muy acertada, muy coherente. Muy interesante, y tal vez uno tal vez tiene más, pero ahora no se me viene en la cabeza. No, pero me quedaría con él tal vez. No, era porque ya lo contestamos, que era la cárcel.
¿Qué vamos a hacer? Una ciudad de los patos de tener una cárcel. Tener cárcel. Sí, pero no como conocemos la cárcel. Cuando hacemos taller con el pato siempre dice, ¿cuál es la parte sucia de la arquitectura? Yo creo que la cárcel, un muy gran amigo de la universidad, su proyecto de título fue una cárcel, que tenía que ver con, si no me equivoco, era en Colina 2, tenía que ver con toda la parte de ampliación con la inserción social de los reclusos. Desde la parte con la familia, desde la parte con relación con empresas, y su proyecto fue muy interesante porque termina siendo un nodo articulador entre la sociedad y los reclusos, entendiendo que el objetivo principal de la cárcel no es alejar a un delincuente de la sociedad, sino que es cómo trabajas para reinsertarlo a la sociedad de buena forma. Entonces, creo que si algún día se hace una cárcel como la diseñó mi amigo Andrés, tal vez tendríamos unas cárceles perfectas. El día de hoy creo que tal vez tenemos que ver cómo caminar hacia la reinserción social. Yo creo que ese es el camino para generar una sociedad mejor. Oye, gracias, Director Nacional de Gendarmería. No, muchas gracias a ustedes. Oye, terminamos nuestro 5º capítulo y esperando llegar a nuestro 6º capítulo y cierre de esta temporada. Así que nos vemos prontamente. Gracias.